El amoníaco es un gas incoloro de olor irritante o picante, compuesto de hidrógeno y nitrógeno, muy soluble en agua. Es un producto básico en la industria química. Amoníaco en las industrias. Actualmente el 80% de amoníaco que se produce en todo el mundo se utiliza como fuente de nitrógeno para fabricar fertilizantes, mientras que el 20% restante se emplea en distintas aplicaciones industriales, como la producción de plásticos, fibras, explosivos, hidracina, amidas, nitrilos y otros compuestos orgánicos de nitrógeno. Amoníaco en los limpiadores. Uno de los usos más conocidos del amoníaco es como desengrasante, por lo que será un limpiador muy apropiado para retirar las manchas y salpicaduras de grasa. El amoníaco diluido en agua se usa también como limpiador de suelos y muebles de madera. Se puede limpiar el horno, ventanas, espejos, azulejos. Amoníaco anhidro grado refrigeración. Es usado en las fábricas de hielo, industrias farmacéuticas, unidades de congelación rápida, refrigeradores de alimentos, cuartos frigoríficos, reactivos químicos, aire acondicionado, extracción de parafinas, pistas de hielo y templos de acero. El amoníaco en las industrias farmacéuticas. El amoníaco es considerado una de las síntesis de mayor importancia y se utiliza como un agente de proceso en la fabricación de medicamentos. Proceso de producción de amoníaco por el método de reformado con vapor. A continuación se les explica el proceso de obtención de amoníaco teniendo como referencia el siguiente diagrama. Este método es el más empleado a nivel mundial para la producción de amoníaco. Empieza de un gas natural constituido por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% metano para obtener el hidrógeno necesario para la síntesis del amoníaco. Las materias primas que se utilizan para la producción de amoníaco son hidrocarburos. Existen hidrocarburos ligeros e hidrocarburos pesados. En los ligeros se encuentra el gas natural y las naftas ligeras. Eso es para un proceso empleado en reformado con vapor. Para los hidrocarburos pesados se utilizan gasolinas pesadas y residuos de vacío y el proceso empleado es la oxidación parcial. El 77% de la producción mundial de amoníaco se emplea gas natural como materia prima y en el 85% de la producción mundial se emplean los procesos de reformado con vapor. Antes del reformado tenemos que eliminar el sulfuro que contiene el gas natural, dado que la empresa distribuidora le añade compuestos orgánicos de sulfuro para olorizarlo. Para la desulfuración se realizan dos reacciones, una hidrogenación utilizando como catalizador cobalto y molibdeno, para obtener el sulfuro de hidrógeno más hidrógeno. En la siguiente reacción se utilizan sulfuro de hidrógeno más óxido de zinc para producir agua y sulfuro de zinc. De ahí pasamos a lo que es el reformado. En el reformado, cuando el gas natural se somete a un reformado catalítico con vapor de agua, esto para romper las moléculas, pasamos a un reformador primario, en el cual se realizarán las siguientes reacciones: metano más agua para producir monóxido de carbono y 3 moléculas de agua. En la siguiente es metano más 2 moléculas de agua para producir dióxido de carbono más 4 moléculas de hidrógeno. Estas reacciones son fuertemente endotérmicas, ya que se llevan a cabo a 800 grados Celsius y están catalizadas por óxido de níquel. De ahí se hará un proceso de purificación, donde la obtención de amoníaco requiere un gas de síntesis de gran pureza, y por esto se debe eliminar los gases monóxido de carbono y dióxido de carbono. La siguiente etapa es la de conversión. Tras enfriar la mezcla se conduce a un convertidor donde el monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono por reacción con vapor de agua. Esta reacción requiere de un catalizador que no se desactive con el monóxido de carbono. En la etapa de eliminación del dióxido de carbono se elimina en una torre con varios lechos mediante absorción con carbonato de potasio a contracorriente, formándose el bicarbonato. Este se hace pasar por 2 torres a baja presión para desorber
el dióxido de carbono. La etapa de metanización. Aquí las trazas de monóxido de carbono al 2% y el dióxido de carbono al 0.09% son peligrosas para el catalizador del reactor de la síntesis. Estos se convierten en metano, como se muestran en las siguientes reacciones. Y por último llegamos a la síntesis del amoníaco. Así se obtiene un gas de síntesis con restos de metano y argón que actúan como inertes. A continuación, el gas se comprime a presión de 200 atmósferas aproximadamente y se lleva al reactor donde tiene lugar la producción del amoníaco. Como se muestra en la siguiente reacción, del nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso producen 2 moléculas de amoníaco gaseoso. En un solo paso por el reactor a la reacción, esta es muy incompleta con un rendimiento del 14 al 15% y por lo tanto el gas de síntesis que no ha reaccionado se recircula el reactor pasando antes por 2 operaciones, las cuales son extracción del amoníaco mediante una condensación y la segunda es la eliminación de inertes mediante una purga. La acumulación de inertes es mala para el proceso. El gas de purga se conduce a la unidad de recuperación, el argón para comercializarse, el metano se utiliza como fuente de energía, el nitrógeno y el hidrógeno se introducen de nuevo en el bucle de síntesis. Y así es como se llega hasta el amoníaco. Este se almacena en un tanque criogénico a menos 33 grados Celsius. El amoníaco que se evapora se vuelve a introducir en el tanque y así es como se lleva a cabo la producción del amoníaco. Alternativas para la producción de amoníaco. Es la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno y agua usando una estrategia de electrificación de ciclos de litio a presión atmosférica. Este trabajo es un artículo publicado en la revista Energy and Environment en el año del 2017, que proporciona una vía para la síntesis de amoníaco sostenible gracias a la capacidad de acoplarla directamente a fuentes renovables de electricidad, pudiendo facilitar la producción localizada. El proceso demostrado es la combinación única de electrólisis de hidróxido de litio, nitruración de litio e hidrólisis de nitruro de litio, realizada en un ciclo escalonado para eludir la reacción de evolución del hidrógeno. Esencialmente, el voltaje se aplica para producir una superficie altamente reactiva en un ambiente libre de protones. Esta superficie se expone entonces al nitrógeno, activándola para producir una fase del nitruro y entonces se libera el voltaje y se añaden protones para producir amoníaco. El litio fue elegido por su bien entendida electroquímica y capacidad para activar el nitrógeno en condiciones ambientales. Cada paso en el proceso global produjo avances científicos significativos como la electrólisis de litio, que fue diseñada para realizarse con alta eficiencia. Se ofrece la primera comprensión fundamental del por qué la nitruración de litio es fácil, para probar que el nitrógeno es la fuente para formar amoníaco. Además, se presenta un rendimiento del 85% para la síntesis de amoníaco a través de este proceso.